¿Cómo le explicas a alguien Exacto. qué es Cristo? El término Cristo en el Nuevo Testamento significa literalmente ungido. Una persona, alguien que es ungido, un ungido. En el Antiguo Testamento, la figura es la figura del Mesías, que en hebreo ese término también significa ungido, ¿no? El Antiguo Testamento está escrito en hebreo, el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero el término es ese, ¿no? El ungido. Entonces, cuando hablo de Cristo, obviamente estoy hablando de la persona de Jesús, ¿verdad? Pero aquel que había sido profetizado como el ungido que venía con una misión. Entonces, si tratara de explicarlo un poco más, la Biblia me cuenta la historia del hombre y cómo decidió vivir alienado de Dios, y lo que hace Dios, no como plan B, sino como plan A, es enviar al ungido, al Cristo, al Mesías, al Hijo, para librarnos de la muerte y del pecado y volver a unirnos con Dios, ¿no? Entonces Cristo es completamente Dios, pero completamente hombre en esta forma humana como Jesús, viviendo en un tiempo, en un espacio, en una cultura, en una región, mostrando ser la imagen del Dios invisible, transformando cada lugar en el que caminaba, en el que estaba, en el que hablaba, que pisara, ¿no? Y que sigue transformando vidas hasta el día de hoy. Entonces, cuando pienso en el Cristo, no es un término intercambiable con Dios, pero es Dios, ¿no? Para decirlo, el Evangelio de Juan comienza diciendo: el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios, ¿no? Y ese Verbo se hizo carne, y ese Verbo es el Logos, es la razón de todas las cosas, que es Dios, pero también está con Dios, ¿no? Pero se hizo carne de tal manera que, porque al Dios invisible nadie le ha visto, pero el Dios Cristo unigénito le ha dado a conocer, ¿no? Entonces, no sé si los revolví más. No sé si los revolví más, pero el Cristo es ese, el ungido, que vino con una misión, y su misión fue tomar nuestros pecados, morir por nosotros, vencer a la muerte y darnos una puerta de entrada hacia la eternidad con el Dios del universo. Y en ese sentido, ¿tú cómo lo tienes racionalizado? O sea, tú en el momento en el que partas, ¿no?, de esta experiencia humana, ¿qué te vas a encontrar? Es algo maravilloso. O sea, a través de diferentes epístolas y la manera en que Jesús habla. O sea, cuando Jesús enseña acerca del reino de Dios, y lo hace a través de parábolas, lo hace a través de enseñanzas. Él muere, resucita, aparece a sus discípulos, y con sus discípulos durante 40 días estuvo hablándoles del reino de Dios. Y hay una porción justo antes de ser arrestado donde está enseñándole a los discípulos, porque por 3 años ha estado con ellos, y de repente Jesús les dice: a donde yo voy ya no me pueden seguir. Uno de ellos, que es Pedro, ¿no?, el más impulsivo, le dice: yo te sigo a donde vayas, no importa que muera, si muero no importa. Y Jesús es donde le dice: tú me vas a negar, ¿no?, 3 veces antes de que cante el gallo. Y entonces los discípulos se turban, literalmente es eso, una turbación dentro de su corazón empieza a temblar, no entienden qué es lo que está pasando, y Jesús les dice claramente: no se turbe tu corazón, si crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes estén. Si no hubiera lugar, yo se los diría, pero voy a preparar un lugar, y vendré por ustedes y estaré con ustedes, y donde yo esté, ustedes van a estar. Entonces, de repente, Jesús pinta un cuadro de un lugar, o sea, un espacio, un lugar, algo físico. Su muerte y su resurrección se hace visible ante los discípulos, lo reconocen, lo palpan, lo tocan, tiene un cuerpo. La Biblia me enseña que ese cuerpo no es un cuerpo como el nuestro. Una cosa es el cuerpo natural o animal, y otro es el cuerpo celestial. Esto está en 1 Corintios capítulo 15. Pablo
lo desarrolla de una manera muy, muy interesante, donde habla de cómo esto mortal se tiene que vestir de inmortalidad, esto corrupto se tiene que vestir de incorrupción. Y de lo que me está hablando es que Jesús tiene un cuerpo glorioso. Y su promesa es que aquel que ha creído en Él, Dios le dará un cuerpo glorioso como el de Él, adecuado para el lugar donde estaremos con Él. ¿Me explico? Entonces, como lo tengo entendido a través de la Biblia y a través de diferentes pasajes, es que es un lugar físico, es un lugar donde vamos a desarrollarnos como lo hacemos el día de hoy. Vamos a comunicarnos, vamos a hablar, vamos a vernos, vamos a tocar, vamos a comer, vamos a trabajar, vamos a hacer muchas de las cosas que hacemos aquí, pero sin este estorbo, ¿no?, que hay en nuestro cuerpo y que sigue teniendo todo cristiano, que es el pecado. O sea, esa es la transformación. La Biblia habla de la redención completa. Y eso es algo muy interesante. Para mí es algo muy interesante. Porque en el momento en que tú crees en el Señor Jesús, crees en la obra que Él hizo en la cruz, crees que Él es el Hijo de Dios, entonces hay un nuevo nacimiento y ya no eres condenado por tu pecado. Pero la presencia del pecado continúa en ti. Entonces hay una, digámoslo así, como una previa, como un preview. Y ese preview, que la Biblia me lo enseña como una garantía, es el Espíritu Santo. Y eso es lo que transforma a la vida de las personas. Por eso ya no eres el mismo, ya no eres igual. Estás viviendo otra vida, una nueva vida, con una cosmovisión completamente distinta. Y en esa nueva vida, pero la presencia del pecado sigue ahí. Y dice la Biblia, gemimos por la redención, por el momento en que llegue esa transformación, ya sea a través de la muerte física o a través de lo que la Biblia también enseña, una transformación en un abrir y cerrar de ojos, ¿no?, cuando el Señor venga por nosotros. Al final, sea a través de la muerte o a través de la transformación, Él nos da un cuerpo nuevo y estaremos en un lugar y, como te digo, nos vamos a desarrollar de una manera increíble, pero ahora ya sin la presencia del pecado, sin la presencia de la maldad, como dice ahí la Biblia, en un reino de justicia y paz, que todo hombre, toda mujer anhela. O sea, eso es lo que nos motiva y nos mueve constantemente día a día, que haya justicia y que haya paz. Y Jesús es ese príncipe de paz que llegará a reinar como el Rey de Reyes, un reino de justicia y paz. Entonces, me emociona porque es como este lugar pero glorificado, ¿no? Es como este lugar pero increíble. Es este lugar pero entendiendo todas las cosas con una mente que recuerda el pasado. O sea, yo lo que entiendo en la Biblia es que no es que ¡pum!, se borró el cassette y ni siquiera, porque entonces no valorarías el estar en ese lugar. Sabes y entiendes quién eres, ¿no? Quién eras, quién eres, pero en un cuerpo nuevo, glorificado, en un lugar donde te vas a desarrollar, donde habrá tiempo. No estás llegando, la Biblia no pinta un lugar etéreo donde no hay tiempo y no hay espacio, sino pinta un lugar donde hay espacio y hay tiempo. En el cielo hay música. Y eso me fascina porque la música requiere de tiempo. No puede haber música si no hay tiempo. Entonces de repente mi esposa dice, cuando me muera, ¿qué onda? No sé qué, ¿no? Y es maravilloso porque dices, no, o sea, porque de repente la palabra eterno se vuelve algo así como un vacío enorme. Y dices, ¿qué voy a hacer? Pero no, la eternidad tiene tiempo, ¿no? Y eso es algo maravilloso. Podría hablar mucho más de todo esto, pero eso es lo que más o menos podría resumir y entender en eso. Entonces, sí, yo creo que la Biblia dice que toda la creación, no solamente los hijos de Dios, sino toda la creación, la tierra, los árboles, los animales gimen a una como nosotros para que llegue ese momento en que la corrupción se detenga. Hablando de todo lo que viene escrito en este libro, ¿no?, en la Biblia, ¿qué conviene más? ¿Acercarnos a una interpretación textual de lo que dice el escrito
o hacer como una especie de interpretación. Por ejemplo, dijiste, esas cosas que están escondidas. Para mí no están escondidas, están reveladas. Está revelada la verdad de Dios a través del lenguaje, a través de palabras, a través de frases, no a través de códigos. Entonces, para mí la Biblia no es un libro de códigos. Es un libro que puedes leer y que puedes entender y que puedes estudiar. Y lo puedes estudiar de la manera que cualquier otra cosa puede ser estudiada, a través de la observación. Mientras más observas, vas a poder llegar a una interpretación, pero si observas poco, tu interpretación va a ser errada. Como cualquier otra ciencia, tú observas este vaso y puedes describirlo exactamente como es. Y podríamos pasarnos 2 horas describiéndolo. 2 horas observándolo y anotando todas las características de este vaso. Así la Biblia. Sí es un libro misterioso, como la palabra misterio aparece en la Biblia, que significa una verdad que ha sido revelada. No es misterioso como algo oculto, sino algo eso es lo que significa Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Por eso el libro en inglés se llama Revelation, que es una traducción más. Apocalipsis es una transliteración. Okay. Pero Apocalipsis es revelación. Y eso es, la Biblia es una revelación. No es algo que se mantiene escondido como para ciertas personas, sino es un libro que puede alcanzar a cualquier persona. Y eso es lo fascinante de la Biblia. Porque en la iglesia donde yo estoy, ¿no?, a la cual pertenezco, hay personas de todo tipo. Hay personas muy estudiosas, hay personas que no han tenido oportunidades de estudiar mucho y de diferentes backgrounds, de diferentes trasfondos, de diferentes estratos sociales y económicos, y estamos ahí sentados escuchando lo mismo y entendiendo lo mismo, y eso es algo maravilloso. Entonces, si en algún momento de repente, porque siempre, duda siempre hay, ¿no? Duda siempre hay, y de repente te ataca una duda y dices, ¿será? ¿Neta será? A mí me da mucha paz pensar que hay y habrá personas muy inteligentes que saben mucho más que yo, que confiaron en lo que está escrito en la Biblia y que afectaron el mundo en el que vivían, en el tiempo y en el contexto en el que vivían.